deberíamos prepararnos para evitar ese tipo de pandemias, para no sufrir los efectos devastadores que estamos sufriendo ahora. Entonces, yo soy Gabriel del Castillo, soy vicepresidente del Instituto del Futuro. Les cuento un poco sobre el instituto, para los que no lo conocen. El Instituto del Futuro es un hub, un think tank de estudios de largo plazo. Nosotros nos dedicamos a buscar oportunidades, anticiparnos a riesgos en el largo plazo, ¿no? Pensando en soluciones, sobre todo. Tenemos un enfoque muy proactivo. Pensamos en estrategias y en políticas tanto para el sector público como el privado. ¿Cómo respondemos, cómo nos anticipamos a estos temas? ¿No es cierto? Nos acompaña Ernesto Gosser. Ernesto es asociado del Instituto del Futuro, pero sobre todo es experto en salud internacional. Ernesto es profesor en la Universidad Cayetano Heredia, ha trabajado en muchos lugares del mundo temas justamente como este, y viene advirtiendo por varios años que la posibilidad de una pandemia es muy real. Nos acompaña también Jörg Dennert, es director para los países andinos de la Fundación Friedrich Naumann, y la Fundación Friedrich Naumann es una organización que se dedica a promover los valores de la libertad, de la democracia en la región. Es una fundación alemana. Jörg nos puede contar un poco más sobre lo que hacen, pero acá nuestros expertos nos van a ayudar un poco a iluminar estos temas, ¿no? A hablar de el impacto a corto, mediano y largo plazo de esta pandemia y de cómo podemos empezar a anticiparnos. Y algo que me parece importante decir antes de que Disculpa, amigo Gabriel, un momento, por Sí, favor. Anderson ya logró conectarse con su micrófono. Anderson, ¿estás por ahí? ¿Nos logras escuchar? Los escucho muy bien, espero que me escuchen a Perfecto, mí también. Sí, perfecto, bueno, genial. gracias. Colocaré en silencio estamos, de momento, Carlos. Prosigue, Gabriel. gracias. Estamos con Carlos también, nos acompaña. Carlos es presidente del Instituto del Futuro, y Carlos, bueno, tiene mucha experiencia con esos temas, ha sido presidente de ese plan, es economista. Él les puede contar un poco más sobre su experiencia, pero sobre todo nos va a dar una mirada al impacto económico, a las medidas que se deben tomar. Entonces, les comento un poco de la estructura que vamos a seguir en este webinar. Yo le voy a ceder la palabra después a Ernesto, que va a hacer una presentación de unos 10 minutos aproximadamente, seguido de Carlos, y después vamos a tener una discusión con Jörg sobre, basándonos en las presentaciones, ¿no? Discutiendo estos temas, y vamos a abrir el piso a preguntas del público. Entonces, antes de ceder la palabra a Ernesto, solo quería decir que, porque he visto muchos comentarios de que aún estamos en la crisis, porque estamos hablando de cómo prepararnos para la siguiente. Si no es ahora, ¿cuándo? Si bien seguimos en esta crisis, no es prematuro hacernos esas preguntas. Si no se discute ahora, ¿cuándo? Tenemos que aprender y tenemos que estar preparados, sobre todo. No es la última vez que va a haber una pandemia. Las condiciones están dadas para que se den cada vez más seguido, gracias, porque el mundo está más interconectado que nunca. No es la última vez que el sector salud se va a ver sobrecargado ni que la economía se va a ver amenazada. No podemos dejar pasar estas lecciones. Por eso es importante que visitemos esos temas ahora, en el contexto que estamos viviendo. Entonces, le doy la palabra a Ernesto para que nos hable un poco. Buenas noches, gracias por la invitación al Instituto del Futuro. Como ya han mencionado, soy médico saludista y tengo una práctica en... Javier, en todo caso también escribe. ¿Pueden apagar el Sí. micrófono? Ya. Por favor, antes de la presentación, disculpa, por favor, vamos a mantener en silencio todos los micrófonos y cámaras. En caso se persista en activar los micros, vamos a tener que removerlos de la sala. Puedes continuar, disculpa la interrupción. Ya. Bueno, gracias. Entonces, este tema el tema de las pandemias es un tema importante, ¿no?
queremos saber primero qué ha sucedido. ¿Qué ha sucedido para que todo el país esté en crisis y el mundo entero? Tenemos una situación difícil a lo largo y ancho del mundo. El virus ha recorrido el mundo en casi 80 días. Y nuestro país ahora se acerca a los 20.000 casos con más de 500 muertos, con cifras que probablemente tengamos que ajustar y elevar en el futuro muy, muy cercano. ¿Ha ocurrido esto antes? O sea, ¿es la primera pandemia que ocurre en el mundo? Bueno, en nuestra vida sí, pero en 1918, hace solo 100 años, 102 años exactamente, hubo esta pandemia de influenza, una enfermedad también de transmisión respiratoria que puso al mundo en vilo y aparentemente, según las estimaciones, habría causado la muerte de cerca entre 50 y 100 millones de personas alrededor del mundo en una época en la que no existía un transporte tan rápido como el que hay ahora, que es producto de esta globalización acelerada en la que vivimos y que probablemente los otros comentaristas puedan analizar mejor. Entonces, no es la primera vez que ocurre eso. ¿Volverá a ocurrir? Lamentablemente, la respuesta es sí. Y yo agradezco la invitación y las palabras de Gabriel sobre prepararnos, porque esta es una de las cosas en las que estamos más débiles, no solamente en el Perú, sino en el mundo. En el mundo estamos débiles en este punto. Y todas esas enfermedades que están ahí son enfermedades que ya existen, que han emergido, o sea, no existían antes, pero que han aparecido en los últimos 50, 100 años, o enfermedades que habían sido alejadas, como por ejemplo la malaria, el dengue, y que han regresado a ciertas zonas. Además de eso están las enfermedades nuevas, la mayoría de las cuales son enfermedades que vienen de otros animales, no humanos. Esas son las llamadas enfermedades zoonóticas. Todos estamos interconectados. Los humanos, los animales no humanos y el ambiente. Y esto tiene importancia para ver cómo se enfocan las cosas. Entonces, ya sabemos que va a volver a ocurrir. Ups, estoy retrocediendo. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos nosotros preparados en el Perú para esto? En el Perú, en el 2014, ¿no? Como una iniciativa que se produjo a partir del interés de varios países, participó en una agenda para la seguridad sanitaria mundial. En el 2005, el mundo había entendido que las enfermedades que puedan producir pandemias, una pandemia es una enfermedad, una epidemia que ocurre en varios países de un continente y que llega hasta otro continente. En este caso, la pandemia es literal, es total. Pan es todo, demos, pueblo, y hemos ese proceso. Entonces, es una enfermedad que existe en todo el mundo. En el 2005, ¿no? Producto de una serie de discusiones durante muchos años, analizando todas estas tendencias y la forma de vida que tenemos ahora, hacía pensar que podían ocurrir pandemias. Se había ocurrido lo del SARS, algunas amenazas de influenza, etc. Entonces, frente a eso, nos preparamos y Perú tuvo una participación muy activa. Incluso este documento que ven acá en azul y blanco fue un documento piloto que se validó en el Perú, y Perú contribuyó con una serie de recomendaciones que llevaron a un instrumento que se usa ahora en todo el mundo. Y con este instrumento lo que se quería era fortalecer las capacidades de los países para enfrentar amenazas a la salud pública, sean estas de origen animal, biológico, químico o nuclear, y sean de tipo natural, accidental o intencional, como bioterrorismo. Natural, como la que estamos viviendo.
Y esta información está ya escrita en el 2005, publicamos un artículo en el que describimos con detalle todo lo que hicimos como país para contribuir a la seguridad sanitaria mundial, porque este es un tema global, acá no hay fronteras, por eso ustedes ven, ahora estamos con la frontera cerrada, pero si es que no hubiera casos en el Perú, no podríamos abrirla en la medida en que haya casos en Ecuador, o Brasil o Estados Unidos. Este tema es global, por eso nosotros sí insistimos en la importancia de la articulación y cooperación a nivel internacional. ¿El sistema de salud de Perú estaba preparado? Un informe que hicimos, que después lo voy a mostrar, en colaboración, en el que participamos, participamos como comité asesor, encontramos que ningún país estaba preparado para enfrentar una pandemia. Esto se presentó públicamente en octubre del año pasado, o sea, hace 2 meses antes que apareciera la pandemia, a fines de octubre. La pandemia se inició a fines de diciembre. No es que tenemos capacidad de predecir el futuro, ya Carlos lo va a mencionar en detalle, pero sí toda la información que teníamos, no solamente nosotros, antes, por ejemplo, es muy famoso el video de Bill Gates en TED, donde habla de una pandemia de tipo respiratorio. Muchos expertos, muchos países estaban pensando que esto era una epidemia que podía ocurrir en el futuro cercano. Es como los terremotos. No sabemos cuándo va a haber un terremoto grado 9 o 10, pero sí sabemos que va a ocurrir. En esta comunidad de trabajo, nosotros hemos abogado en muchos países y en muchos foros para que se entienda que necesitamos prepararnos más. Y nos decían, sí es importante, pero ahora es más importante tal cosa. Pero esto nos va a agarrar en una situación de mucha debilidad. Sí, claro, ya nos prepararemos. La consecuencia es esta. Este es otro artículo que acabamos de publicar porque quisiéramos que nuevamente voy a citar a Gabriel, porque Gabriel dice, ¿qué pasa después? Bueno, esto, con 2 colegas con los que estamos trabajando este tema, dijimos, tenemos que dar el mensaje, tenemos que ver qué está pasando, cuán preparados estábamos para que sepamos qué hacer después. Y estos son 2 instrumentos internacionales, no voy a entrar en detalle, ustedes ven a la izquierda uno y a la derecha otro. A la derecha ven muchos rojos. Los rojos son las áreas donde estamos más débiles. Y obviamente los amarillos son intermedia y verdes que estamos bien. Sin embargo, la herramienta de la izquierda, a nuestro juicio y de acuerdo, como esta es una herramienta que nadie le evalúa, es autoevaluación, entonces tiene muchos sesgos. Yo puedo ponerme la calificación que quiera como país y se lo envío a la OMS. En cambio, la de la derecha es un índice que se ha creado a partir de indicadores. Entonces, no estábamos preparados. Nuestro nivel de preparación estaba en la categoría de mediano. ¿Cómo estaban otros países de Sudamérica? Estaba mejor Brasil, estaba mejor Chile, estaba mejor México, estaba mejor Colombia. ¿Por qué están resultando mal en su manejo de la epidemia? Esa es otra discusión. Entonces, ¿qué hacemos para prepararnos mejor? Hay muchas cosas que hacer. En primer lugar, una cosa que tenemos que hacer es tener agua potable para todos. Una medida de salud pública importantísima es que toda la gente todo el país, el 100% tenga agua potable, ¿no? Invertir en salud, hacer una reforma y fortalecer el sistema de salud que sea articulado, que no sea ineficiente, que tenga la participación de público y privado, pero que pueda realmente dar cuenta de los problemas y que mire el largo plazo. Y para mirar el largo plazo tiene que hacer análisis de prospectiva, análisis de futuros, tiene que mirar al futuro, no puede hacerse unos parches para los siguientes 3, 4 años o para el siguiente año. Eso no es sano, es muy dañino para la salud de la población. Y acá, con esto termino, de manera específica para este tema, yo pienso que hay necesidad de una reforma integral, que hay que poner más dinero en la salud, sobre todo en la salud pública, que hay que invertir más en agua potable.
Pero para este tema en especial, hay que hacer un análisis de brechas utilizando herramientas como este índice que he mostrado, en el que tenemos varias brechas muy grandes en los puntos que están en rojo. Hacer este instrumento que ayudamos a construir para el mundo y que no se ha aplicado en el Perú, evaluación externa conjunta. Esto no lo estoy diciendo por primera vez, lo vengo diciendo desde hace 6 años, y lo vengo presentando a funcionarios del más alto nivel durante todo este tiempo. Es más, antes de la pandemia ya habían aceptado realizar esta evaluación que nos llevaría ¿qué? A identificar brechas en 19 áreas, que van desde vigilancia, respuesta antimicrobiana, laboratorios, bioseguridad, puntos de entrada, todo lo que ustedes están escuchando está ahí, todo. Disculpen que sea tan efusivo, pero todo estaba ahí. No digo que con eso se hubiera solucionado los problemas, porque si lo hacíamos en febrero o marzo no iba a resultar. Esto tenía que haberse hecho hace 5 o 6 años cuando se propuso, por primera vez. Hacer un plan, implementar el plan, y otra cosa importante es crear un verdadero Centro Nacional, Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Ahora existe uno que se llama CDC, el cual también tuve la oportunidad de diseñar, pero al final se hizo una cosa totalmente distinta, tiene ese nombre, pero solamente se dedica a la epidemiología. Lo que nosotros pensábamos era una cosa distinta. Este es el índice por el cual participamos para medir en el mundo cómo estaban preparados los países. Ahí Estados Unidos salió en el primer lugar, pero salió que no estaba totalmente preparado. Tenía 80 y tantos puntos de 100, Perú tenía 49 puntos de 100, era el sexto de Latinoamérica. Se miden estas 6 áreas, no importa en este momento detallarlas, pero se ve. Y para todo usa indicadores de fuente trazable por cualquier persona. La base de datos de este índice es abierta, uno puede entrar a los indicadores, incluso puede hacer simulaciones. Esta es la herramienta que nosotros ayudamos a conseguir, esas son todas las cosas que se lean ahí: bioseguridad, vigilancia en tiempo real, preparación. No estábamos preparados ni aquí ni en otras partes. Esta es la guía, en esta ya no participamos porque Perú se fue alejando y desapareció. Los planes la guía para hacer los planes de acción para la seguridad sanitaria. Y esta es la propuesta que preparamos para que Perú tenga un verdadero centro de control y prevención de enfermedades. Cuando ocurrió la epidemia de SARS en el 2003, Corea, Singapur, China, ¿qué hicieron? Dijeron, esto no nos debe volver a ocurrir. Tenemos que estar preparados. Y crearon un centro para control y prevención de enfermedades, que integra los 3 elementos. Yo prevengo, y cuando ya no puedo prevenir, detecto lo que se me ha escapado, y estoy listo para responder a lo que siempre se va a exceder. Esto es natural. Entonces, tiene las 3 grandes funciones. Sin embargo, como digo, lo que se creó en el Perú solamente tiene una parte de la detección. Entonces, yo pienso que se necesita hacer lo que ya hemos estado trabajando en el mundo. Preparar una evaluación para saber cuáles son nuestros problemas, hacer un plan, recibir recursos. Esta vez espero que el MEF esté alineado, que ponga todos los recursos, y crear esto. Y los he puesto en ese orden porque, digamos, es mucho más fácil utilizar este índice que permite incluso hacer unas acciones inmediatas, y está disponible, es gratuito. Hacer este ejercicio, porque no solamente es encontrar los datos, sino también el proceso de articular con todos los sectores, de ponerle recursos a las prioridades en este plan, y finalmente, en el proceso, ir construyendo un verdadero centro de control y prevención de enfermedades. Muchas gracias. Gracias a ti, Ernesto. Queda muy claro que no, podríamos habernos preparado mejor para lo que está sucediendo ahora. Muchas gracias por la presentación, la verdad, Ernesto. Creo que es muy revelador. Antes de cederle la palabra a Carlos para que nos cuente sus ideas
sobre el tema de hoy día, dos cositas. Lo primero es que pueden hacer preguntas a través del chat, está abierto y va a haber una sección en que vamos a responderlas. Y lo otro es que este webinar lo estamos grabando y vamos a compartir con ustedes la grabación después, así que no se preocupen por eso. Carlos, te cedo la palabra. Perfecto, espero que me escuchen bien, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha fuerte y claro, Carlos. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, lo primero que yo quiero señalar es que COVID-19 marca un punto de inflexión. Definitivamente este es el mayor suceso, no solamente de nuestras vidas, sino yo diría casi de la historia del mundo, ¿ya? No quiero ser tremendista ni nada por el estilo, pero por ejemplo, las, las crisis, las pandemias, las epidemias relacionadas con el SARS, el MERS, el ébola, el Zika, etcétera, en términos económicos, cada una de ellas tuvo, digamos, representó un costo para el mundo de entre 40.000 y 55.000 millones de dólares. La crisis de COVID-19, al haber paralizado de manera simultánea la producción y el consumo, se estima que va a tener un impacto, no sé si de 100, 200, 300 veces mayor. Algunos calculan unos 7 billones de dólares, ¿no? Que eso es como decir más o menos un tercio de la economía norteamericana. O sea, estamos hablando realmente de un quiebre, no solamente en pérdida de vidas humanas, que son sumamente valiosas cada una de ellas, sino también de este impacto tremendo sobre la economía y sobre la forma en la que nos hemos venido relacionando. Pero de alguna forma, estas epidemias, estas pandemias anteriores, que yo le llamo baby pandemias, ¿no? De alguna forma era una especie de anticipo de lo que se venía, de lo que iba a llegar de todas maneras. Efectivamente, no hay necesidad de tener una bola de cristal, sino simplemente entender qué es lo que está generando, cuáles son esos factores detrás de la aparición cada vez más frecuente de este tipo de enfermedades altamente contagiosas, rápidamente contagiosas. Para dar un solo dato, según la Organización Mundial de la Salud, entre el 2011 y el 2018, identificó y le hizo seguimiento y trató de luchar contra más o menos 1.483 brotes epidémicos localizados en 172 países. En ese periodo de tiempo tan corto se dieron todas esas epidemias, ¿no? Y esto tiene que ver con la forma como hoy en día se organizan las ciudades, la creciente urbanización, la globalización, el cambio climático, costumbres, etcétera, ¿no? Pues bien, entonces, dado que COVID-19 marca un punto de inflexión y que de aquí en adelante, por lo menos vamos a mirar el corto plazo. El corto plazo son por lo menos los próximos 18 meses a 24 meses, que es el periodo que según un estudio sumamente reputado del Imperial College de Gran Bretaña, ¿no? Ese es el tiempo que más o menos, en el mejor de los casos, tomaría para tener algún tipo de vacuna o de cura efectiva, a pesar de que ayer se anunció que se están empezando algunas pruebas clínicas para algún tipo de vacuna en Gran Bretaña. La verdad es que todo el circuito y todos los expertos coinciden de que realmente es prácticamente imposible imaginar que la humanidad tenga de manera disponible para todos, no una vacuna o una cura efectiva antes de 18 meses, lo más probable en el mejor de los casos, 24 meses. No olvidemos que las vacunas para muchas de estas enfermedades de las que hemos señalado han tomado años, en algunos casos hasta décadas, ¿sí? Hasta ahora no se encuentra una vacuna efectiva para la gripe común, ¿no? Entonces, sí, estamos viendo, por supuesto, una acción coordinada de todo el mundo y una carrera armamentista prácticamente en ver qué país es el que logra encontrar la cura o la vacuna lo más rápidamente posible, pero hay que prepararnos para entender que en los próximos 18 o 24 meses vamos a vivir una serie de disrupciones continuas, porque claro, ya lo dijo bien también Ernesto, ¿no? No estábamos preparados.
y nuestro nivel de falta de preparación ha sido tan grande que como contrapartida ha exigido uno de los lockdowns, uno de los cierres, digamos, más fuertes que se ha visto en el mundo, similar prácticamente al que se dio en Wuhan, en la China. Y esto tiene un impacto económico terrible. Al principio, ¿no? Algunos analistas económicos pensaban que esto, bueno, iba a tener un impacto de un decrecimiento del 3, del 5%, o sea, lo estaban viendo como si fuera un ejemplo más de la recesión dentro de un ciclo económico. Creo que ya en las últimas semanas han entendido que esto no es así, que lo que estamos viendo es algo nunca visto antes y que el impacto sobre el consumo, el impacto sobre la producción, el impacto sobre el empleo van a ser de tal magnitud que sinceramente cualquier pronóstico es válido. Ya instituciones como Marco Cónsul, por ejemplo, está hablando de caídas del 11% del PBI, seguramente nos quedamos cortos con todo eso. Pero lo más importante es que incluso en estos momentos, cuando se habla de ir abriendo de a poco la economía para que ciertos sectores vayan reiniciando actividades, la verdad es que se van a encontrar incluso esas actividades que se reinician con un mundo totalmente diferente, con un mundo donde la gente en general tiene ahora una actitud más precavida. Los que tienen empleo, qué bien, pero ahora tienen inoculado el temor a perderlo, ¿no? Porque queda claro de que las condiciones de empleo de los próximos 2 años van a ser durísimas, realmente durísimas, ¿no? A nivel macro del mundo, evidentemente, el COVID-19 también marca un punto de inflexión en relación a una de las tendencias, digamos, más fuertes que se había observado en las últimas 3 décadas, ¿no? Que es el fenómeno de la globalización. La globalización, tal y como la entendíamos, de productos, bienes, servicios, personas y información, se va a ver básicamente relegada, creo yo, a globalización de información, menos de bienes y productos y muy limitada en términos de movimientos de personas, por lo menos hasta que no encontremos una cura y una metodología, protocolos, digamos, que permitan, mejor dicho, que eviten que se vuelvan a dar segundas o terceras olas del COVID-19. Entonces, enfrentamos en los próximos 18 o 24 meses un escenario de disrupciones continuas, ¿no? Ahora, es importante en este periodo, por supuesto, desarrollar rápidamente y dar a conocer a la población protocolos de comportamiento que minimicen la posibilidad de contagio continuo, y además también necesitamos de manera simultánea desarrollar mecanismos que sean socialmente aceptados, pero que logren que esos protocolos sean efectivamente seguidos. ¿Por qué decimos, y lo dijo desde un principio Gabriel, que tenemos que hablar ahora de las futuras pandemias? Esto no lo decimos para asustar a nadie. Ya queda claro con ese dato que acabo de dar, ¿no? de 1.483 brotes epidemiológicos durante los últimos 8 años, 9 años, en 172 países, queda claro de que este no es un fenómeno que va a acabar mañana y que por el contrario, lo que va a seguir sucediendo realmente es que vamos a tener que enfrentar un mundo donde las pandemias sean un tema recurrente. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Lo primero que quizás deberíamos impulsar todos como humanidad, no ni siquiera como peruanos, sino como humanidad, es que se dé un proceso de cooperación global. Los economistas hablamos acerca de algo que le llamamos el dilema del prisionero, ¿no? Donde básicamente queda claro que lo mejor que uno puede hacer es cooperar. Efectivamente, también lo dijo Ernesto, inclusive en el caso de que no hubiera un solo infectado de COVID-19 en el Perú, ¿no? Si siguen habiendo infectados en el resto del mundo, no hay forma de abrir la economía. Es decir, no hay forma de que un país pueda realmente decir, bueno, nosotros eliminamos el problema. El problema solamente se va a eliminar en el momento que se elimine de manera global. Y eso requiere una cooperación global. Ahora, desde el punto de vista de los gobiernos nacionales, hay cosas que pueden hacer de inmediato. Lo primero es, efectivamente, invertir de manera así sustantiva
en el sector salud. Yo he utilizado una figura del siglo pasado que es un plan Marshall, ¿no? Yo creo sinceramente que lo primero que debería hacer el gobierno es reequilibrar el balance, perdón, el presupuesto de este año y el próximo, para básicamente orientarlo de manera así brutal, ¿no? 30-40% del presupuesto hacia reconstruir o construir una infraestructura de salud, ¿no? Que sea lo suficientemente sólida para enfrentar no solamente el COVID-19, sino cualquier futura pandemia. Esto como una especie de prerequisito para poder realmente abrir la economía y soltarla hacia adelante. Así que lo primero que tenemos que hacer es repensar el presupuesto y darle recursos de verdad, así masivos, no solamente para crear infraestructura física, sino también para crear infraestructura humana. Lo he dicho en otros foros, la importancia de abrirnos, por ejemplo, y de traer, ¿no? A quienes tengan capacidades, ¿no? de ayudar, médicos cubanos, venezolanos, enfermeros, bolivianos, de donde sea, ¿no? Hay un mercado, si se quiere, y hay que tratar de armarlo para esa guerra. Me indica por ahí mi amigo Juan Arriola que el presidente Macron fue quien lanzó la idea del Plan Marshall en este caso. No lo sé, yo la verdad que a mí se me ocurrió hace como un mes y medio, cuando empezó todo esto, pero la propiedad de las ideas no es lo importante es que el concepto cale, ¿no? Y que este gobierno y el próximo gobierno, a partir del próximo 28 de julio del 2021, tomen como un tema de prioridad de Estado gastar de manera sustantiva en todo lo que tiene que ver con salud. Segundo, es importante, ¿no? que es importante lanzar, primero desarrollar un verdadero plan nacional de seguridad sanitaria, pero un plan que no sea simplemente un documento de esos que se quedan después en alguna biblioteca o algo por el estilo, ¿no? Sino un plan que sea vivo, un plan que sea conocido por todos, un plan que sea comprado por todos, pero más importante que eso, que ese plan venga con los recursos necesarios, porque un plan sin recursos es simplemente una lista de buenos deseos. Así que tenemos que trabajar ya de inmediato en un verdadero plan nacional sobre seguridad sanitaria. ¿Qué más tenemos que hacer de inmediato? Pues nombrar a un coordinador nacional de alto nivel que tenga todo el apoyo político para poder tratar de que este plan se haga realidad, ¿no? Y además también que sea un puesto que esté independientemente del ciclo político, ¿sí? Eso va a ser muy importante. Luego, el gobierno debería también trabajar, yo sé que son momentos en los que se está gastando muchísimo, vamos a tener un tremendo déficit fiscal, no importa, la verdad es que nadie nos va a culpar por eso, pero tenemos que empezar a pensar en la creación de fondos de contingencia epidemiológica. Porque claro, en estos momentos hemos tenido que reinventar la rueda, hacer todo tipo de cosas, pero como esto va a seguir, será importante, ¿no? Será importante realmente tener los recursos ahí listos para que en caso haya rebrotes o en caso se haya una nueva pandemia, tengamos cómo financiar, digamos, la lucha contra ellas. Las empresas van a tener que desarrollar planes de contingencia en caso de epidemias. Hoy en día hay contingencia, por ejemplo, en caso de un ciberataque, en caso de un terremoto. Bueno, van a tener que desarrollar sus propios planes de contingencia en caso de epidemias. ¿Qué hacer? ¿Quiénes deben ir? ¿Cómo funcionar, digamos, para que no vamos a tener estas paralizaciones extremas que finalmente también son terribles, no solamente para la economía, sino también para la salud, porque está demostrado que el decrecimiento económico va de la mano del deterioro de la salud de las personas. Luego, la industria de seguros. Ojalá que la industria de seguros se ponga imaginativa, ¿no? Y empiece a crear instrumentos de mitigación del riesgo económico financiero. Si hubiera habido un terremoto, muchas empresas pues tendrían sus seguros catastróficos, ¿verdad? Esto lo que ha pasado realmente es equivalente a un terremoto grado 10, ¿no? Pero los ha agarrado sin ningún tipo de protección. Entonces, es hora también de llamar a la industria financiera a crear ese tipo de mecanismos. Y en general, vamos a tener que hacer uso masivo de la tecnología. Ahora sí, no podemos mirarla simplemente de lejos.
tenemos que incorporarla porque la tecnología es quizás uno de los mejores instrumentos que tenemos para luchar y para manejarnos en un contexto de futuras pandemias. Por ejemplo, la creación de pasaportes digitales de inmunidad. Está claro que vamos a poder dentro de poco identificar quiénes son inmunes, ¿no? Por haberlo tenido y haber superado el COVID-19. Sería interesante que esta información, por ejemplo, estuviera en los chips de las tarjetas de crédito, o sea, de manera que esto ayude, por ejemplo, a mejorar la contratación, etcétera, ¿no? O apps, aplicaciones que certifiquen que las personas tienen, pues, ciertos tipos de vacunas. Es decir, utilicemos la tecnología, la e-salud, la telemedicina, la salud móvil, etcétera, como un instrumento importante en la lucha contra el COVID-19 y contra las nuevas pandemias. Y con eso, más o menos cierro, Gabriel, como me estabas indicando. Gracias, Carlos. Me queda clarísimo a mí que ese es un tema que está para quedarse. Tenemos algunas preguntas del público, pero antes de responderlas, vamos a escuchar algunos comentarios de Jorg y tener una pequeña discusión con Ernesto, con Carlos, conmigo, sobre lo que se está comentando. Así que, Jorg, si tienes unos comentarios para... Buenas noches a todos. Soy el director de la Fundación Naumann en los países andinos con la sede en Perú. La fundación trabaja en casi 70 países en todo el mundo y somos una fundación política afiliada del Partido Liberal y como una institución, como un think tank que representa la ideología o filosofía política liberal. Para darles un poquito algunos comentarios, muchas gracias por ambos analistas, el análisis y las propuestas está muy bien, pero tenemos que saber que, como dijo también el primer panelista, que hubo pandemias antes, más fuertes, con más muertos en el mundo. Y en el mundo de hoy, que es más globalizado, tenemos pandemias que van a afectar más rápido más países, porque con la interconexión, con el tráfico, con aviones y todo, somos mucho más interconectados. Por eso es una pandemia, afecta más países más rápido. Pero en otra cosa, si vamos a las cifras, tenemos que ser un poquito más razonable. Hablamos ahora, después casi 5 meses, de 183,000 muertos de todo el mundo, Entonces, las pandemias que existían antes fueron más fuertes, mucho más fuertes. Pero no debería ser debe ser una excusa para hacer nada. Y como sabemos, y yo creo que ningún país está preparado por una pandemia. Y si queremos para mí, en mi opinión personal, es absolutamente no posible. Porque cada país necesitaría tanta plata que falta por otras cosas. Y una pandemia no empieza en todo el mundo al mismo tiempo. Empieza en un lugar. Entonces, ¿qué necesitamos? Es, como dijo el último panelista, una cooperación internacional. Necesitamos una institución como cascos rojos. Puede ser una institución, una fuerza médica con médicos, enfermas, hospitales móviles, que directamente podemos enviar a este lugar donde empieza la pandemia para encauzamientar
Ese es número uno. También necesitamos un sistema de información que es serio y rápido y que es honesto. Por ejemplo, es claro que la World Health Organization hizo algunos errores y nos informó con mucho retraso de la importancia y la velocidad y la fuerza de esta pandemia. Eso necesitamos también. Y tenemos en cada situación como esto, los políticos no solamente tienen la responsabilidad para cuidar o proteger a la gente, pero también tienen que cuidar que también la economía funciona, porque si necesitamos plata o inversiones, el Estado necesita plata y el plata no viene del cielo. En caso de Perú, por ejemplo, si es correcto que necesitamos invertir más en el sistema de salud, pero independiente de esta pandemia, ¿sí? Pero por eso el Estado necesita más plata y si tenemos una informalidad de 70%, significa que también faltan muchos impuestos que podría tener el Estado para hacer eso. Esos son algunos comentarios. Y también si vemos, por ejemplo, miramos cuáles fueron las decisiones de algunos países. Perú es un país que tiene en América Latina las restricciones más fuertes que tomó el gobierno. Pero ¿qué es el resultado? No hay una prueba, por ejemplo, donde el toque de queda produce menos infectados. Hay países que no tienen toque de queda y tienen mejor datos. Porque el toque de queda es que la gente tiene menos tiempo para hacer o comprar cosas. Entonces la concentración a supermercados, otros lugares es más fuerte. El mejor protección es la distancia social o a las personas que son infectadas es el aislamiento. Entonces hay instrumentos que son buenos y funcionan y algunos son decisiones con muy buena intención, pero en la práctica, en la implementación, son contraproducentes. Esos son solamente algunos temas para iniciar una discusión. Muchas gracias, York. Ernesto, Carlos, ¿hay algo que les gustaría agregar? Primero, con el tema de la preparación, como decía yo, COVID-19 es una clarinada de alerta, ¿no? Que de alguna forma también ha desnudado nuestras carencias. No olvidemos que por demasiado tiempo ha habido una narrativa acerca del éxito, del milagro económico del país, ¿no? Que realmente requería, ¿sí? Esta contrapartida de decir, pero a ver, el crecimiento económico en países como Alemania, por ejemplo, va de la mano de la mejora de la calidad de vida de las personas. A eso se le llama desarrollo, ¿no? En el Perú, desafortunadamente, ese no ha sido el caso. Cuando vemos cosas tan sencillas, o sea, tan básicas como, por ejemplo, el acceso al agua, ¿no? Un país de ingresos medios altos como el Perú, hace rato que debería haber asegurado que todas las familias del Perú tengan acceso a agua potable 24 horas al día, ¿no? 7 días a la semana, y eso no ha pasado. O un país como el nuestro, ¿no? Que tenga el número de camas de emergencia, la infraestructura de salud que tenemos, que se haya permitido durante décadas, ¿no? Tampoco no es algo que podíamos seguir aceptando. La naturaleza de alguna forma nos ha jalado las orejas, nos ha dicho eso no es así. El tema de la informalidad, haber permitido que la informalidad llegara a los niveles en los que ha llegado, 70%, que ahora se va a agravar mucho más con la crisis, porque lo primero que se van a perder son empleos formales, ¿no? Entonces queda claro que desafortunadamente vamos a tener, digamos, que repensar mucho
muchos de estos temas. Ahora, en términos de preparación, evidentemente la Organización Mundial de la Salud es como cualquier otra institución también falible, ¿no? No sé si por razones, digamos, a veces no muy claras, pero, por ejemplo, hay un dato que me llama la atención en el documento en el que alertan, ¿no?, sobre la necesidad de prepararse para las pandemias. Y hay un dato ahí que dice que los países deberían invertir de manera sostenida, ¿no?, alrededor de entre $1 y $2 $2 por persona, ¿no?, al año, ¿sí?, solamente en temas de preparación, ¿sí? Eso significa, en el caso del Perú, entre 32 y 64 millones de dólares al año para ir preparándonos para casos de pandemia. Cuando hablamos de enfrentar la pandemia, evidentemente nadie la puede prevenir totalmente, pero sí debe estar en capacidad de enfrentarla, ¿no?, con métodos, con recursos, etcétera. Ahí quería señalar. Gabriel, ¿no te escucha? Sí, acá estoy, acá estoy. ¿Me escuchas? Ahora sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carlos. Creo que podemos ir con unas preguntas del público. Estamos un poco con la hora, pero creo que sería importante contestar algunas. La primera para Ernesto, en realidad. Nos preguntan, bueno, nos están mencionando que en Perú tenemos la Amazonía, ¿no? ¿Hay algún riesgo particular que tengamos en el Perú, digamos, de la transmisión de enfermedades zoonóticas? ¿Deberíamos estar preparándonos para pandemias que se originen localmente? Hay un estudio que muestra en los lugares donde pueden originarse nuevas zoonosis que eventualmente pueden causar pandemias. Las que pueden producir, las que tienen mayor probabilidad de producir pandemias son las enfermedades virales de tipo respiratorio, y la primera candidata era influenza, y la segunda era coronavirus, porque ya habíamos tenido dos. Pero también hay enfermedades zoonóticas que pueden originar daños a nivel regional. En el caso de la Amazonía también preguntaban ahí, ¿no?, si se puede, cómo se puede prevenir. La respuesta es: hay que fortalecer el sistema de salud pública, hay que fortalecer instituciones, desarrollar capacidades, tener mejores recursos humanos, hacer algunos cambios regulatorios para facilitar el desarrollo de la capacidad regional, que ahora se ha visto debilitada, o sea, se ha transparentado su debilidad porque no han sido capaces de responder casi para nada, ¿no? Entonces, una cosa pequeñita, ¿no? Se podría hablar mucho sobre las enfermedades endémicas de la Amazonía, pero yo quisiera dar dos ejemplos en los que, aparte del cambio de un fortalecimiento del sistema, pero también de la mejora de los determinantes sociales. Por ejemplo, una enfermedad endémica en la Amazonía es el dengue. Y con una de las cosas que yo señalaba, con agua potable para todos, reduciríamos enormemente el dengue. ¿Por qué? Porque el dengue tiene que ver con el agua, con los criaderos que se forman porque la gente junta agua. No tiene agua en su casa, entonces se ve obligada a juntar. Eso lleva a que el mosquito se cría ahí y crezca con las condiciones de clima y una serie de cosas más, las costumbres, pero ese punto bajaría enormemente. Otro punto importante en la Amazonía, por ejemplo, y que tiene que ver con esto de los murciélagos, es: nosotros decimos a veces, bueno, invertamos en el desarrollo económico del país y hagamos carreteras por la Amazonía para llegar y traer la riqueza que está escondida. Pero esa carretera se va a llevar varios nichos ecológicos, y en nuestra Amazonía viven muchos murciélagos. Hemos tenido casi cada año o cada 2 años brotes epidémicos de rabia que han causado la muerte de niños peruanos que viven en zonas alejadas. ¿Por qué? Porque los murciélagos se desplazan y buscan alimentarse, y buscan primero al ganado vacuno. Cuando ya se terminan con el ganado vacuno de fastidiarlo, porque no lo matan, atacan a los seres humanos, y los niños, al recibir una mayor dosis, pueden morir. Entonces, es un tema complejo, pero hay algunas cosas que pueden tener efectos muy grandes multiplicadores, ¿no? Yo quisiera referirme a algunas cosas que vi, no sé, después tú, para
para responder a algunas de las preguntas. Se habló de la vacuna, si la vacuna, una de las personas comentó si no era muy pesimista que vengan en 18 o 24 meses. En realidad no sabemos, puede ser incluso antes o puede ser mucho después. Eso es algo que no se puede predecir en este momento. Antes, ¿cómo podría llegar antes? Se está ensayando una vacuna que usa un nuevo sistema, se llama ARN mensajero, es decir, un pedazo de información que se le pone a la célula para que produzca unas proteínas que generan una reacción en el cuerpo. Esas, únicamente, podrían producirse con mayor rapidez. Y en más tiempo, porque supongamos que se produzca en 18 meses o 24 meses. ¿En qué lugar de la cola vamos a estar nosotros como país? Y también veo que hay compañeros de otros países. ¿En qué lugar de la cola va a estar Latinoamérica? Tenemos que invertir también en ciencia y tecnología para desarrollar nuestras propias capacidades. En el año 2005-2016 quisimos desarrollar esa plataforma en el Instituto Nacional de Salud para hacer una plataforma que en 5 a 10 años pudiera tener capacidades para tener vacunas para influenza. En eso pensábamos. Nosotros decíamos, ¿qué pasa si hay una pandemia mayor a la del 2009? La pandemia más reciente es la del H1N1 del 2009. ¿Cuántos casos causó acá en el Perú? 12.500. ¿Cuántas muertes? 250. En 37 días ya pasamos esa epidemia del 2009. Entonces, es necesario invertir en ciencia y tecnología y es posible. Existen los recursos humanos. Lo que tenemos que tener es una visión más sistémica, hay que mirar a futuro. La gente dice, bueno, pero eso no lo voy a ver. No, no lo vas a ver, pero tienes que empezar, porque si no, no ocurre, ¿no? Y una precisión, por lo menos desde mi punto de vista, sobre la OMS. La OMS no es perfecta, pero como dice Milanés, se acerca a algo que se necesita en este momento. Y yo sí he estado siguiendo desde enero esto, entonces puedo decir que OMS, con todas las limitaciones y tal, aprendió de los errores que sí cometió gravemente en la respuesta al ébola y creó un programa de emergencias sanitarias. Y entonces ellos recibieron el reporte del 31 y el primero tenía un equipo de incidencias haciendo las acciones, y recién entre el 18 y el 21 se estableció que había transmisión de humano a humano. Entonces, no podía haber dicho antes, pero todos los días estaba reportando. Y el 30 de enero declaran como emergencia sanitaria de salud pública de importancia internacional. Muchas personas habíamos estado empujando para que se haga esto antes, ¿no? Pero ¿cuántos días hubiéramos ganado? 4 o 5 días. Sin embargo, todos los países sabían. El día 31 de enero, o sea, un día después de la declaratoria de emergencia por la OMS, que llama a un comité y el director con el comité, es toda una burocracia, pero es lo que dice el Reglamento Sanitario Internacional. El 30 declara la OMS y el 31 el Ministerio de Salud publica un plan. Tiene debilidades, tiene muchas cosas, pero ¿por qué lo publicó el 31? Porque ya todos sabían, todo el mundo sabía que esto iba a ser grande. No sabíamos cuán grande, sí. En enero no sabíamos cuán grande, pero sí sabíamos que iba a ser muy grande. Entonces, yo creo que la OMS no hay que debilitarla y no hay que seguir las teorías de conspiración como las que se están generando en el norte para tener un chivo expiatorio y decir, no, que son unos burocratas. Sí, tienen mucha debilidad, pero este equipo que está conduciendo me parece que lo está haciendo bastante bien. Pero eso, la OMS no es suficiente. Es como si quisiéramos que acá en el Perú el Ministerio de Salud sea el que conduzca la lucha contra la epidemia. No, no se puede. ¿Por qué? ¿Acaso salud no es el sector que le corresponde? No, esto es un problema multisectorial, es un problema de seguridad sanitaria. Comprende al Estado. Está en riesgo la estabilidad y el funcionamiento de un Estado, y en este caso de los Estados. Y por eso coincido totalmente con Carlos, necesitamos reconstruir las formas de cooperación. Cooperación, sí, y de una manera distinta. Que es como empezamos a ser humanos. Empezamos a ser humanos colaborando, cooperando, y la economía se va desarrollando con la cooperación. Ahí me quedo. Sí. Gracias, Ernesto. Una pregunta más, aprovechando lo que menciona de que no solo el impacto, pero hay un riesgo de que se prolongue esto. No sabemos realmente cuánto puede durar. Entonces tenemos muchas personas que están preguntando cuáles pueden ser los efectos, tanto en lo social como en lo cultural y en lo individual, ¿no? De repente, Carlos, ¿a ti te gustaría
comentar sobre esto? A ver, varias cosas, ¿no? Efectivamente, la vida cambió. Por más que querramos volver a la normalidad, lo que vamos a tener es un nuevo tipo de normalidad. Creo que lo primero que queda claro es que la higiene, eso que nos decían los papás, ¿no? Las mamás, nos decían, regresa de casa, lávate bien la mano porque afuera está todo lleno de bichos. Bueno, eso hoy en día tiene que ser total y absolutamente internalizado. La higiene es fundamental, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de todo tipo de actividad, ¿no? Yo tengo algunas preocupaciones porque evidentemente una de las consecuencias no deseadas, si se quiere, en el corto plazo por países como el nuestro, ¿no? Es que el COVID-19, la pandemia, la extremada facilidad con que se contagia, va a requerir entonces la automatización de una serie de sectores, ¿no? Y eso implica que hay una serie de sectores económicos donde la gente va a tener que reinventarse. Entonces, a nivel cultural, creo que ese paradigma que de algunos otros en el instituto hemos venido, digamos, también predicando, la necesidad de que la gente entienda, que los jóvenes entiendan de que ya no hay carreras para toda la vida, de que van a tener diferentes carreras a lo largo de su vida. Bueno, eso se vino de la noche a la mañana aquí. Así que todos vamos a tener que reinventarnos de alguna forma, de convivir con tecnologías que quizás nos ponen en desventaja a la hora de competir por empleos, etcétera, pero no queda otra. Así que higiene, capacidad para reinventarse, el desarrollar nuevas formas de socialización. Evidentemente, yo tengo ya 6 semanas sin darle la mano a nadie, ¿no? Más allá de mi perro, ¿verdad? Y hay un sentimiento sinceramente, difícil, ¿no? De manejar. Vamos a tener que también a nivel de la sociedad trabajar los temas de carácter psicológico, ¿no? Porque enfrentar una nueva realidad, una distopía prácticamente, que pareciera haber salido de algún libro, ¿no? De esos que después se convierten en películas de Hollywood, pero las tenemos aquí, las estamos viviendo, estamos en medio de la película, ¿verdad? Puede también tener un impacto muy grave sobre la psiquis de las personas. Entonces, y finalmente creo que también algo que se está dando, pero que espero que no se quede simplemente como un gesto, que es una mayor sensibilidad hacia el otro, un mayor sentido de solidaridad con nuestros vecinos, con el resto de ciudadanos del país. Me parece también importantísima que lo desarrollemos, porque la verdad es que esta crisis sobre todo va a golpear y está golpeando a los que menos tienen, ¿no? Y va a ahondar las diferencias socioeconómicas como nunca, ¿no? Porque ese proceso, digamos, de creación de una clase media emergente, ¿verdad? Que estaba tratando de salir adelante, que tenía aspiraciones, de la noche a la mañana se revierte. Entonces eso va a tener un impacto emocional muy grande. Y yo espero que seamos fuertes, y interesa. Tenemos cosas tan sencillas como, por ejemplo, un niño recurrente, tenemos el friaje de todos los inviernos, que son cosas que podemos ver, que sabemos que van a venir, y sin embargo, todos los años es como si fuera por primera vez, como una especie de cisne negro, ¿no? O sea, nosotros estamos llenos de cisne negro, ya no son una rareza, sino pareciera ser pues algo sumamente común. Esa mentalidad es la que tiene que cambiar. Tenemos que entender que las cosas, los peores escenarios se pueden dar, ¿ya? Y que por lo tanto hay necesidad de prepararse
hay necesidad de mirar de manera sistemática a qué es lo que está pasando en el mundo. Si alguien hubiera, o sea, por ahí alguien preguntaba, pero si el 31 de enero ya se sabía que era una pandemia, ¿no es cierto? Y el ministerio tiene un plan, ¿verdad? ¿Por qué es que estamos como estamos, ¿no es cierto? Es muy buena pregunta, ¿no? Evidentemente yo recuerdo el primer esfuerzo del MEF, ¿no? Era una asignación, creo que, de 3 millones de soles para la pandemia, ¿no? Entonces, claro, con esas cifras, pues, imagínate, de ahí hemos pasado a 12% del PBI, ¿no? Digamos, como esfuerzo nacional para enfrentarla. Entonces, creo que falta inocular nosotros, mejor dicho, o inyectarnos, ¿no? La preocupación sistemática por el futuro. Nosotros lo venimos haciendo. El instituto, por eso es que quizás lo que hace poco era una especie de fantasía nuestra, ¿no? Está aquí, desafortunadamente, así que tenemos ahora que seguir viviendo, pero con los ojos abiertos a las posibilidades y a los riesgos que ofrece una sociedad globalizada de todo tipo. Gracias, Carlos. York, ¿te gustaría agregar algo? Sí. En una crisis como que tenemos en este momento, las debilidades de un sistema siempre son más visibles que antes. Y como ustedes también, Carlos y Ernesto, ya dijeron, muy importante es higiene, pero este significa agua potable, infraestructura, electricidad. Estos son temas en donde podemos mejorar mucho. Pero otra vez más, por eso el Estado necesita dinero, necesita plata, y la plata no viene del cielo. Entonces, otra vez más, una forma de cambiarlo es cambiar la informalidad. Para el Estado tiene más recursos para invertir en esto. Esa es una cosa. Otra cosa, también tenemos que pensar cuáles son los efectos de las restricciones que tenemos. También hay impactos sociales, por ejemplo, la violencia doméstica está creciendo. Por ejemplo, para mí, honestamente, yo no puedo entender que animales o especiales perros en esta situación tienen más derechos de los niños. Nosotros podemos caminar con perros, pero nuestros niños no pueden salir de la casa. ¿Qué es eso? ¿Ya? Esa es para mí es absolutamente ilógico, porque si practicamos la distancia social, podemos caminar con nuestros niños. No vamos a afectar nada. Estas son decisiones en este momento, para mí son basadas de más pánico. El gobierno tiene que hacer algo y no tiene un plan porque fue muy rápido y toma decisiones que son contraproducentes, es una cosa. Y también la cooperación internacional realmente es necesario. Mira, Alemania, creo que en esto estudié en Alemania, en Heidelberg. Tú sabes que Alemania tiene un sistema excelente de salud, pero también tampoco en esta situación está a su límite. Ningún país puede preparar por una pandemia solamente nacional. Tenemos problemas globales, si es migración, que es medio ambiente, que es eso, y no podemos resolver esos problemas con soluciones nacionales, es imposible. Entonces necesitamos una cooperación internacional, pero lo que vemos es exactamente el contrario. Si vemos a Estados Unidos, a Hungría, a otros países, reaccionan los gobiernos más nacionalistas que antes. En Europa ahora tenemos todavía, otra vez más, fronteras. Esa es como el coronavirus hace stop a una frontera. Lo siento, son conceptos del pasado con que queremos resolver los problemas del futuro. No funciona. Así es, muchas gracias, York. Así es, queda... Tengo un minuto, Sí. Un minuto.
Sí, un segundo. Un minuto, un minuto. Sí, tenemos que trabajar mucho más para poder vender lo intangible. Lo intangible, para los salubristas nos cuesta mucho que se reconozca el bien que se ha generado. Por ejemplo, de los que están presentes en esta conferencia, ¿cuántos no tienen polio? ¿Cuántos de sus hijos no han tenido sarampión? Eso es producto de la salud pública, pero no se ve. Si un cirujano hace un trasplante, que está muy bien, que lo necesitamos, sale en los periódicos, un trasplante de corazón, ¿no? Entonces, hay un intangible que tenemos que cambiar. Yo creo que este golpe que nos ha dado a la humanidad es una oportunidad también para que ese cambio que se ha producido dure un poco más. Conversábamos antes con Gabriel de un trabajo que hice el año pasado y en el que hablaba justamente era una propuesta para implementar una cadena de suministros para pandemias, así, con ese nombre exacto, literal. Ese era el producto que se presentó. Se trabajó con gente del Ministerio de Salud, de otros sectores, y se propuso eso. Dijeron, qué interesante, qué bueno, es necesario, pero ya lo vamos a hacer después porque ahora tenemos tal problema. Entonces, yo pienso, un problema que tenemos ahora también en el país es que estamos con cambio de gobierno. O sea, este presidente que sí ha entendido que tendrá un defecto, debilidades y cosas, pero tomó ciertas decisiones que en lo general estaban bien orientadas, no va a ser el que va a estar después de la pandemia. Y a mí me horroriza que gente como la que está en este momento en el Congreso, quitándole el tiempo a estos señores que tienen que estar organizando la respuesta, los llaman al Congreso cuando se han infectado el 10% casi de las personas por irresponsabilidad. Entonces, hay mucho trabajo de la sociedad civil, de cada uno de nosotros, de los que estamos trabajando en diferentes campos, no solamente en salud, en economía, de que tenemos un mandato al día siguiente. Al día siguiente tenemos que invertir en salud, tenemos que reconstruir el sistema, tenemos que invertir en agua potable para todos. Eso es creo que clave para que podamos vender esto para el futuro y no vivir en permanente zozobra. No va a ser como otro niño. Va a venir otra pandemia porque vivimos en un mundo globalizado. Eso es muy difícil de controlar. Nos vamos a encontrar con otros virus y vamos a tener problemas mucho peores que los de ahora, ¿no? De acuerdo, Ernesto. Ideas muy interesantes de todos nuestros panelistas. Algunas, sobre todo, que problemas globales, como son estas pandemias, requieren soluciones y cooperación global. Pero también tiene que haber un trabajo a nivel local, del Estado. Rescato mucho eso. Creo que es importante hacer énfasis en esto. Y otra cosa es, estas voces que nos avisan a veces y son ignoradas, es importante pasar del qué interesante al qué hacemos al respecto. Entonces, estos temas en torno a la pandemia, lo que viene en el mediano plazo, en el largo plazo, y en diferentes sectores es algo que vamos a estar discutiendo en estos webinars que vamos a estar haciendo semanalmente con el Instituto del Futuro, con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann, y quiero darles las gracias especialmente a ellos por facilitar este espacio de discusión. Creo que nos hemos pasado de la hora, pero la verdad es que ha sido muy valioso tener esta conversación. Espero que les haya gustado y les cuento de una vez, el siguiente webinar que tendremos la próxima semana tratará el tema educativo. ¿Cómo repensamos la educación superior en tiempos de pandemia? Entonces, los esperamos. También les vamos a enviar la grabación de este webinar. Síganos en nuestras redes sociales, en las redes de la Fundación, y vamos a hacer lo posible porque estas discusiones tan valiosas lleguen a la mayor cantidad de gente posible y toquemos esos temas. Entonces, sin nada más, les agradezco mucho a todos. Gracias, Carlos. Gracias, George. Gracias, Ernesto.
Muchas gracias a todos los participantes. Si desean pueden Gracias. utilizar sus cámaras para tomar una foto de todo el evento. Les agradecemos un montón. Muchas gracias. Este video se va a estar compartiendo a través de las redes sociales de Instituto del Futuro, ¿cierto, Gabriel? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Correcto. Bendiciones, éxitos. Quédense en casa. Estamos en contacto en una próxima transmisión. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Ja, Cuídense mucho. machen wir so. Ciao. Chao, chao. Auf Wiedersehen.